El Salvador se ha convertido en un referente en materia de seguridad, en un ejemplo, y esto nos demuestra en la cantidad de comisiones de políticos de otros países que han decidido visitar El Salvador para aprender de este modelo que ha aplicado el presidente Nayib Bukele, un modelo que ha encarcelado a miles, pero ha liberado millones, como dice el presidente salvadoreño. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Ahora son los buenos los que viven libres, sin miedo, con sus libertades y derechos humanos totalmente respetados. Y recientemente hemos visto cómo el ministro de Seguridad de Costa Rica ha visitado la cárcel Secot para aprender de Bukele. Hemos visto cómo la ministra de Seguridad de Argentina también ha visitado el Secot. Algunos políticos chilenos del Partido Republicano han estado allí. Incluso desde Europa, desde España, ha visitado la política española Macarena Olona, el eurodiputado Alvise Pérez, todos en busca de aprender de estas políticas que ha aplicado el presidente salvadoreño, que han transformado la realidad de este país, el país más peligroso del mundo. Hoy es un ejemplo para toda la región y para todo el mundo. Y es que el modelo Bukele es muy pedido por los ciudadanos que están cansados de la delincuencia, están cansados de las políticas progres que defienden delincuentes y priorizan sus derechos humanos, pero no el de las víctimas. Y es por esta razón que algunos políticos coherentes han decidido visitar El Salvador y aprender del presidente Nayib Bukele, quien es un referente en esta materia. Y el reelecto presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha decidido enviar a su ministro de Seguridad y de Defensa a ver el modelo Bukele, a visitar la megacárcel Secot, a echarle un ojo de lo que se ha aplicado en este país y ver qué pueden adaptar en Ecuador, donde están sufriendo bastante con la delincuencia. Es por esta razón que estos ministros han visitado la cárcel Secot y veamos qué nos dicen. Como ustedes saben, nos encontramos en El Salvador gracias a la excelente relación que existe entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de Ecuador. Quiero agradecer primero al presidente Nayib Bukele por permitirnos venir a esta visita tan importante para nuestro país, donde estamos viendo todo lo que han hecho ellos en contra de las mafias y del terrorismo. Hemos tenido una agenda muy importante que hemos cumplido el día de hoy y que vamos a cumplir el día de mañana. Para comentarles, hemos estado con el ministro de Justicia, con quien hemos tenido unas importantes conversaciones sobre la administración de justicia y seguridad en El Salvador, grandes ideas que podemos implementar en el Ecuador. Hemos tenido una reunión con la ministra de Turismo, fundamental para conocer paso a paso cómo ha sido la situación aquí en El Salvador y cómo salieron de la inseguridad hacia uno de los países más seguros que existen hoy día. Y con el ministro de Defensa, cómo trabajaron Policía Nacional y Fuerzas Armadas en dar seguridad a El Salvador, cómo lo implementaron, qué pasos dieron fundamentales para que nosotros podamos tomar esas ideas y tanto Policía Nacional como Fuerzas Armadas puedan seguir trabajando en conjunto por la seguridad de nuestro Ecuador. Hoy nos encontramos aquí en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, donde tenemos grandes ideas que el ministro nos va a comentar. Sí, estamos haciendo un recorrido, viendo cómo funciona la seguridad física, los medios y equipos con los que cuenta el personal, la seguridad electrónica, la administración, y estas son ideas que vamos a llevar para nuestro país. Una vez más, el agradecimiento al presidente Nayib Bukele y a todo su equipo por permitirnos esta cooperación que seguro va a fortalecer la seguridad de nuestros dos países. Ya tenemos lo que nos dicen el ministro de Seguridad y de Defensa del Ecuador, un país que está sufriendo enormemente por la delincuencia, en donde el nuevo presidente Daniel Noboa la tiene bastante difícil, alguien que ha querido aplicar políticas similares a las del presidente Nayib Bukele. Ha sacado a los militares a las calles, a trabajar en conjunto con la policía, ha puesto mano dura, se ha enfrentado al crimen organizado, y como les decía, se ha unido a esta lista de políticos coherentes que en lugar de justificar la delincuencia, en lugar de aplicar estas políticas progres en pro de los delincuentes para protegerlos, para hacer pactos con ellos, para negociar, ha decidido aplicar la justicia y sobre todo lo más importante, aprender de quienes ya han enfrentado este mal, el mal de la delincuencia, de las pandillas, del crimen organizado, porque sobre todas las cosas en este tema, yo he hablado de que estos señores que atacan a Bukele, estos señores que intentan justificar la mediocridad de sus políticas de seguridad, que justifican su inacción con que el crimen organizado de su país tiene mucho poder, tiene muchas armas, y por esta razón sus políticas son tan blandas. Pero es importante resaltar a aquellos políticos coherentes que, aunque la situación de El Salvador es diferente a las de su país, han ido a aprender de este señor que ha dado enorme cátedra en esta materia para ver qué pueden adaptar en su país. Han ido a conseguir asesoría del mandatario que logró transformar el país más peligroso del mundo en uno de los más seguros. Y esto es mucho más coherente que simplemente atacar a Bukele porque no comulga con tu ideología progre, porque no cree que
A los delincuentes hay que darle amor, comprensión y cariño, sino que hay que aplicarle el peso de la ley. Por eso me parece muy importante resaltar que Daniel Noboa se ha sumado a esta lista de gobernantes coherentes. En lugar de atacar a Bukele, se han sumado a aprender de lo que él ha aplicado en su país. Y justamente estos señores han manifestado que el presidente Daniel Noboa ha querido replicar bastante de las ideas que ha aplicado el presidente Nayib Bukele. Veamos lo que dice este reportaje. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, y el ministro del Interior, John Reinberg, de Ecuador, realizaron una visita oficial al Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, con el objetivo de conocer el modelo de seguridad implementado por el gobierno del presidente Nayib Bukele para replicar medidas carcelarias en su país. Bueno, estamos muy complacidos. La verdad es que el día de hoy ha sido muy productivo. Hemos hablado de la posibilidad, no solamente hemos recibido las experiencias de El Salvador en esta guerra que es muy parecida a la que lleva el Ecuador, sino que además hemos hablado de la posibilidad de una cooperación mucho más a fondo y de continuar haciendo un intercambio de experiencias entre los dos países. Es correcto, en Ecuador estamos con un modelo muy parecido. Nosotros hemos constituido lo que se llama el bloque de seguridad, que es la unión de Fuerzas Armadas y Policía, y es un mecanismo similar al que utilizó acá El Salvador. Lo que estamos viendo también es el poder implementar los cambios legislativos necesarios que impulsó El Salvador y que son tan necesarios en el Ecuador para poder tener resultados similares. Sí, por supuesto, sobre todo ahora que se viene una asamblea en la cual probablemente el gobierno tenga mayoría, eso va a hacer que la implementación de las leyes necesarias para un modelo similar sea una realidad. La verdad es que estamos muy impresionados, el CECOT me ha dejado muy impresionado, la visión del presidente Nayib Bukele en el tema de seguridad es una visión en la cual se nota que hay un análisis profundo y que hay también un sentido de practicidad en la toma de decisiones muy parecida a la de nuestro presidente Daniel Noboa. Bueno, felicitarlo primero por los logros que ha obtenido en el campo de la seguridad en su país y agradecerle por la apertura que nos ha mostrado él y todo su equipo para poder tener la información y la cooperación necesaria para fortalecer la seguridad en nuestro país. Definitivamente, la gran relación que existe entre Ecuador y El Salvador, entre el presidente Nayib Bukele y el presidente Daniel Noboa, es fundamental para que nosotros estemos aquí. Quiero agradecer al presidente Bukele que haya abierto las puertas de El Salvador para que nosotros podamos venir acá a constatar, a ver las medidas de seguridad que han tomado aquí en El Salvador, un modelo definitivamente importante a seguir. Bueno, ha sido un día muy importante realmente. Estuve reunido con el ministro de Justicia, el ministro Villatora, fundamental la información que él pudo compartir con nosotros, que podemos implementar en el Ecuador, realmente el software que utilizan ellos, las medidas de seguridad, sobre todo cómo trabajaron para unir las fuerzas entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Es un tema muy fundamental y de gran importancia para nosotros que también lo estamos implementando en el Ecuador. Así que ha sido un día muy importante. Y luego venir aquí al CECOT a conocerlo, a ver cómo trabajan. Es realmente impecable el orden que hemos encontrado aquí. Parece que esta cárcel se hubiera inaugurado el día de ayer y realmente quiero felicitar a todos los que trabajan aquí. Es algo realmente de aprender y de copiar en nuestro país. Bueno, lo que he encontrado es a los reclusos en muy buen estado. He visto cómo han estado recibiendo medicina, he podido ver el estado de salud. He visto los médicos que lo están atendiendo, inclusive algunos ejercicios que estuvieron haciendo fuera de la celda. Así que a mí me parece muy bien lo que hemos visto. Gente muy ordenada. La verdad que el nivel de educación adentro de las celdas es algo que me llama mucho la atención, dado el grado de gente que tenemos allá, que tienen allá adentro. Pero realmente algo que me ha impresionado mucho y que quiero felicitarlos. El Salvador y las políticas del presidente Nayib Bukele son un modelo a seguir, han dicho estos ministros de Ecuador. Han resaltado el orden, han manifestado que estos señores, estos pandilleros, tienen muy buen trato, teniendo en cuenta todas las cosas que han hecho. Todo esto con respecto a todos los reclamos de los defensores de derechos humanos que alzan la voz por estos criminales. Y en Ecuador tienen una batalla bastante fuerte, no solo con los delincuentes, no solo con las pandillas, no
no solo con el crimen organizado, sino con los residuos de la antigua política. Todos estos políticos que están en contra de las políticas del presidente Nayib Bukele, que lo llaman violador de derechos humanos, y justamente se les viene una batalla bastante difícil que enfrentar. Recordemos que el presidente Nayib Bukele lo que le jugó bastante a su favor fue tener mayoría en el parlamento, tener mayor cantidad de diputados. Esto le facilitó las cosas para aprobar las leyes que se necesitaban para llevar a cabo todo el plan que liberó a El Salvador de las pandillas. Y es que de haber sido lo contrario, podemos ver fácilmente cómo la oposición salvadoreña siempre se opuso a estas leyes. Así que lo que se viene en Ecuador es una batalla bastante importante. Necesitan esta gobernabilidad, esa mayoría para poder aprobar estas leyes que van en pro de aplicar la justicia y de enfrentar a los criminales, que seguramente tendrán oposición de todos estos progres izquierdistas, del correísmo, que se manifestará a favor de los derechos humanos de los pobres pandilleros. Esto pasará seguramente, donde deben depositarle más confianza a este gobierno para que pueda enfrentar a las pandillas, al crimen organizado, con leyes que realmente sean duras y los hagan pagar, como se ha hecho en El Salvador. Bueno, definitivamente hoy estamos, los países democráticos, estamos en la lucha contra estos delitos transnacionales, que son los que usted menciona, narcotráfico, terrorismo, y estamos, unirnos en esta lucha es fundamental, es importante. Y como se lo decía anteriormente, ver estos modelos que ustedes tienen aquí, que son modelos a seguir para muchos de los países, incluidos el Ecuador, es fundamental para que podamos trabajar en conjunto y asegurar nuestros países de estos delitos que nos están atacando. Mire, yo quiero ser un poquito más duro en lo que usted me está diciendo ahorita. Si nos ponemos a ver la gente que está aquí, ¿por qué está aquí adentro? Gente que ha matado, gente que ha violado, gente que le ha quitado la vida a menores de edad, gente que ha hecho muchas cosas realmente muy malas. Yo creo que lo que he visto hoy día es demasiado buen trato para lo que ellos han hecho en su vida. Así que yo diría que la gente, lo que encontré adentro fue un buen trato, es lo que he podido ver. La forma como atienden al personal, la forma como ellos se alimentan, todo. Realmente yo creo que aquí no veo nada que esté yéndose en contra de ningún derecho de los que están aquí. Pero estos ministros no simplemente han visitado la megacárcel SECOT, sino también le han echado un vistazo al Plan Cero Ocio. Ese plan, estas políticas increíbles que se están aplicando en este país y que poco se habla, pero que es bastante interesante. Este modelo en donde se pone a trabajar a los privados de libertad en fase de confianza, para que aporten a la sociedad, ayuden a reconstruir el país y con esto reduzcan un poco de su pena. Veamos esta noticia. El gobierno del presidente Nayib Bukele sigue siendo ejemplo para otras naciones, con la filosofía de vida aplicada en sistema penitenciario. Este miércoles la Dirección General de Centros Penales recibió a una delegación de Ecuador en el Centro Industrial Penitenciario de Santa Ana. La delegación ecuatoriana, conformada por el ministro de Interior y el ministro de Defensa, recorrió las diferentes áreas del Centro Industrial Penitenciario de Santa Ana. Conocieron el funcionamiento de los talleres de cocina, textil, soldadura y la granja. Más que un centro carcelario, esto parece una industria, trabajando sobre todo en la reinserción de la gente. Estamos muy impresionados con lo que hemos visto. El trabajo llama mucho la atención, dijo el ministro de Interior. El funcionario ecuatoriano también agradeció al gobierno del presidente Nayib Bukele por abrir las puertas de El Salvador para conocer esta experiencia. Esto nos ayuda y pensar replicarlo en nuestro país suena bastante bien. Estoy impresionado con el Plan Cero Ocio porque normalmente en otros países existen legislaciones para la reducción de pena y generalmente están basados en la buena conducta y no realmente en una retribución de la sociedad o en algo que le dé una rehabilitación o la oportunidad al privado de libertad de obtener el trabajo una vez que se reintegra a la sociedad, aseguró el ministro Giancarlo Lofredo. Los funcionarios fueron testigos de cómo los privados de libertad aportan en diferentes áreas de producción y del equipamiento moderno con el que cuentan los talleres del Centro Industrial Penitenciario de Santa Ana. Le vamos a contar al presidente de la República de Ecuador, Daniel Noboa, todo lo visto y cómo las buenas prácticas pueden ser replicadas, dijo el ministro de Defensa. Tras su visita al Centro Industrial Penitenciario de Santa Ana, se ve mucho orden, limpieza y entusiasmo en el trabajo y que existen las posibilidades de ascender en las posiciones en el taller. Pueden subir a supervisores. Destacó Lofredo sobre este modelo que se enfoca en la rehabilitación y reinserción social. La visita permitió que los funcionarios de Ecuador conozcan los programas formativos, productivos, educativos impulsados por el presidente Nayib Bukele. Y esta ha sido la visita de estos funcionarios del gobierno ecuatoriano que no solo tuvieron la oportunidad de visitar la megacárcel SECOT, sino también estas instalaciones donde se aplica el Plan Cero Ocio. Un plan que hace trabajar a esos privados de libertad en fase de confianza para que le devuelvan algo a la sociedad, para que aporten al Estado, para que aporten con su
su mano de obra y con esto puedan prepararse para su reinserción social. Y vemos cómo estos funcionarios del gobierno ecuatoriano estaban impresionados, reconocieron la labor del presidente Nayib Bukele, la labor de toda esta gente que trabaja en estas cárceles, que ha trabajado en este modelo, un modelo que es ejemplo a nivel mundial y que no es como dicen los gorgojos, progresistas, izquierdistas, que en El Salvador simplemente hay represión, que en El Salvador se están violando los derechos humanos, sino que estas cárceles son cárceles donde se aplica la justicia, donde se tratan a los criminales como se debe, donde se ha decidido sacar de la ecuación, de las calles, a estos terroristas para que no vuelvan a afectar a la población. Y la pregunta es ustedes qué opinan de estas visitas de estos políticos que van a aprender del modelo de El Salvador, del modelo del presidente Nayib Bukele. Déjenmelo ya abajo en los comentarios. Y ya saben mi gente, si les ha gustado este video no olviden dejar su like, compartan este video para que más personas puedan verlo. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.